emoción de escuchar, especialmente Marcelo, ¿verdad? Es un lujo tenerte a vos, escuchar un poco tu rica experiencia. Como siempre dije, si no hubiese sido por Sergio, no hubiésemos tenido la posibilidad de conocer gente tan valiosa y con tanta experiencia como la tuya, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, bienvenida sea escuchar un poco todo lo que vas a comentar, ¿no? Bienvenido sea. ¿Verdad? Así que le paso la posta, Sergio, Marcelo, muchas gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias Patricia y muchas gracias a Proinova y Conacit por la oportunidad de reunirnos a conversar de estos temas que tanto nos entusiasman tan frecuentemente. En esta ocasión tenemos de lujo un orador, a Marcelo Grabois. Él tiene muchos años de experiencia en lo que es generación de propiedad intelectual, gestión de la innovación en empresas. Ha trabajado con la ISO 56000 dentro de los comités que existen en Argentina sobre el tema. Así que hemos tenido la oportunidad dentro de las empresas que aceleramos en CITES de contar con su asesoramiento en la gestión de la propiedad intelectual con resultados muy buenos. No sé si vas a contar algo de eso, Marcelo, pero la verdad que ha sido muy satisfactorio para nosotros poder contar con tu colaboración. Así que adelante, vamos a tener la oportunidad ahora de escucharlo. Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Un gusto estar aquí en Paraguay. Es mi primera vez y las primeras veces son interesantes pero complicadas. Los que estuvieron la semana pasada me entienden. Les pido disculpas por eso. Y antes que todo agradecer al gobierno de Paraguay, al CONACYT, a Patricia, a Sergio, sobre todo por haberme invitado y les agradezco presentaciones tan generosas. Pero bueno, vamos a compartir un rato y para empezar les presento de lo que vamos a tratar de intercambiar. Yo no los veo a ustedes, pero confío en que luego de una presentación breve podamos tener un intercambio y a mí me gusta mucho compartir y generar debates sobre estos temas. Así que les cuento por dónde va a transitar la exposición. Vamos a empezar muy brevemente por una situación de contexto, dónde estamos parados y qué es no qué es, pero vamos a presentar el proceso de innovación desde las normas de gestión de la innovación. Después vamos a hablar muy brevemente de las normas. Las normas por lo general son documentos muy aburridos, pero en este caso van a ver que plantean cuestiones sorprendentes. Después vamos a hablar de la gestión de ese proceso de creación de valor, los beneficios que trae y los principios en los que se basa. Y finalmente les voy a contar algunos casos de mi experiencia en la aplicación de estas buenas prácticas en la gestión de la innovación tecnológica. Y después espero que podamos abrir un debate para intercambiar y me encantaría conocerlos y saber qué es lo que ustedes piensan y cómo piensan que pueden aplicar en sus empresas y en sus organizaciones estos conceptos. Bueno, la presentación está orientada hacia empresas, pero si hay gente de las universidades, yo tengo una experiencia interesante en la Universidad del Litoral, en el CETRI, así que también podemos hablar de cómo implementar estas normas en las organizaciones públicas o académicas. Bueno, ¿qué nos estresa en las empresas? Básicamente nos estresan las cuestiones internas, los conflictos con las personas que trabajan con nosotros, los cheques que tenemos que cubrir, los problemas logísticos, las complicaciones cotidianas es lo que más nos estresa. Pero desde el entorno hay una situación permanentemente cambiante que podemos sintetizar en estos puntos, ¿no? Esta necesidad de comerciar en el mundo, el aumento de la competitividad. Ustedes saben que la generación de información
la padecemos todas y muchas veces morimos infoxicados por tanta información que no sabemos con cuál quedarnos, ¿no? Hoy es la problemática mayor de la comunicación y la generación exponencial de información que se genera. Entonces, ¿a quién no se le ocurrió preguntarse cómo hago para gestionar esta realidad, ¿no? Los mercados son cada vez más exigentes, los productos que vienen de China ya no son como antes que eran descartables, sino que China se ha puesto a tono y realmente ha desarrollado una tecnología increíble. Entonces, hoy insertarse en los mercados internacionales requiere de un esfuerzo extra y cada vez mayor, ¿no? El cuidado del medio ambiente, no sé si les pasa a ustedes, pero yo me siento impulsado por la fuerza de mis hijos, que son adolescentes y vienen con un chip, los chicos que nacieron en este siglo, de cuidar el planeta y tratar de arreglar todo lo que nosotros destruimos en 50 años. Entonces, eso se transforma en las empresas en un requisito que muchas veces para nuestras empresas latinoamericanas no es fácil cumplir, ¿no? Estar atento a las nuevas tendencias de consumo que cambian vertiginosamente y en todos los aspectos. Hoy no sé si hay alguien de la industria alimenticia, pero las tendencias de consumo de los jóvenes en la industria alimenticia han transformado absolutamente hasta los gustos, que los paneles de degustación ya no son los mismos que hace 15 años, ¿no? Y los nuevos modos de comunicación que a mí me superan cada vez que tengo algún problema, los llamo a los chicos, ¿qué medio de comunicación elijo para expresar mis ideas como empresa y para recibir información, ¿no? Yo calculo que estas son fuentes de estrés que hace 30 años no existían, no teníamos. Y hoy necesitamos gestionarlas. Eh, y la pregunta es, ¿cómo nos adaptamos al medio, a este medio tan cambiante y tan vertiginosamente evolucionado en cada momento? Si la innovación es la respuesta, pero puede no serla, ¿eh? Yo me imagino que si ustedes están en esta charla, eh, imaginan que una forma de adaptarse al medio es a través de la innovación. Entonces, me invitaron a charlar sobre las nuevas normas de gestión de la innovación. Y antes de ir a la norma, conversemos un poquito sobre innovación tecnológica. Hoy la innovación es un mundo fascinante. Hace pocos años se acuñó el nombre de innología como la ciencia que estudia los procesos de innovación. Y hoy la innovación es mucho más amplia que la innovación tecnológica, obviamente. Escuchamos hablar de innovación social. Y en los cursos de grado y de posgrado que damos sobre estos temas, siempre hacemos un ejercicio, que hoy no hay tiempo, pero les cuento el resultado, y buscamos el mínimo común denominador de la innovación. Y por lo general, casi siempre llegamos a que hay dos elementos para decir que un proceso es una innovación. Uno, que haya un cambio, que ese cambio puede ser disruptivo, puede ser un cambio muy elemental, puede ser un cambio copiado de otro escenario que no es el nuestro. Y la otra pata de la innovación es el impacto. O sea, si hay un cambio que tiene un impacto, ahí estamos en presencia de una innovación. El impacto puede ser social, el impacto puede ser económico, y depende del impacto es que se clasifican las innovaciones. La innovación social es la que mejora la vida de un grupo de personas, y la innovación tecnológica es la que genera mayor rentabilidad para la empresa que la implementa. Así, esto es mucho más amplio, pero es una simplificación bestial para que todos me entiendan o entiendan lo que estoy tratando de transmitir cuando digo innovación, porque cada uno de nosotros tiene un concepto de innovación distinto y súper valioso. Esta definición de innovación que les traigo acá es un poco la de la disciplina y la que ha sido aceptada por
por este grupo, este colectivo de personas que han estado desarrollando estas normas, que son muy interesantes y las recomiendo, y ya les voy a contar por qué las recomiendo. Fíjense que la norma plantea algunas actividades del proceso de innovación: identificar oportunidades, crear conceptos, validar conceptos, desarrollar soluciones e implementar esas soluciones. Patricia, ¿se escucha bien? ¿Está todo bien? Perfecto, Marcelo, súper bien te estamos escuchando, no te Estás preocupes. muteada, me parece. Hola, ¿me escuchas? Bueno, mientras Patricia se activa el micrófono, ¿Me escuchás, sigo Marcelo? contándoles. ¿Estás? Aquí la palabra desplegar no fue muy feliz desde la traducción al español de la norma, es implementar las soluciones. Todas estas actividades son actividades comunes, normales, de un proceso de innovación. Y son actividades que nosotros tenemos que pensar en desarrollar en nuestras organizaciones para decir que estamos generando innovación. Y muchas veces este proceso, que está así porque no es lineal, es bastante complejo y tiene muchas idas y vueltas, eh, este proceso muchas veces no tiene éxito. Entonces hay que generar una tolerancia al fracaso en nuestras organizaciones. Por lo general uno está acostumbrado a informar lo que tuvo éxito, y tenemos una cultura muy exitista, que desvaloriza bastante el fracaso. Bueno, las normas estas proponen valorizar los fracasos y aprender de ellos, ¿no? Es muy interesante el paradigma cultural que plantea. Cada uno de estos numeritos son el capítulo de la norma que trata cada una de estas actividades. Y en la norma están descritos los pasos que hay que seguir para poder validar y poder gestionar el proceso de innovación. El mundo ha avanzado mucho en normas de gestión de la innovación. Las primeras que nosotros pudimos trabajar son las AENOR en español, desde el 2006 que salió el primer borrador. Hoy la ISO ha tomado cartas en el asunto desde el 2014, y bueno, estamos trabajando en el comité de IRAM y en el comité ISO en el perfeccionamiento, y hay como 10 o 12 normas que van a salir relacionadas al tema. Y fíjense que a nivel internacional estas son las que a mí más me gustan. La 56.000, que habla del vocabulario, de los fundamentos. La 56.002, que es la primera que salió, que es el sistema de gestión de la innovación. En el 19 se publicó la definitiva, ¿no? La 56.003, que habla de la innovación en red y los cuidados que hay que tener cuando uno se asocia, los cuidados y cómo potenciar la asociación con otras entidades y con personas para que nuestra innovación de nuestra organización se vea nutrida por la riqueza multidimensional del medio y de otros actores, ¿no? La 56.004, que nos permite controlar el proceso, ¿no? Y auditarlo. La 56.005, es muy interesante esta norma, está muy buena, es muy completa, es una de las más largas, que nos ayuda a gestionar la propiedad intelectual. Y realmente gestionar la propiedad intelectual en un proceso de innovación es muy complejo, y esta norma aborda todos los aspectos que uno tiene que tener en cuenta cuando va a usar la propiedad intelectual para gestionar la innovación. Porque uno puede, la propiedad intelectual, ya vamos a ver, tiene muchos vericuetos, y hay algunas empresas para las cuales es fantástica y otras empresas que no le mueve el amperímetro, ¿no? La 56.001 es la norma de requerimientos. En la Argentina salió hace poquito, y es la que nos permite acreditar a las empresas en el cumplimiento de la norma de gestión de la innovación. En algunos países, acreditar esta norma permite el acceso a créditos y subsidios, justamente para implementar nuevos procesos y productos.
y la 56.006, que es el corazón de mi actividad de los últimos 20 años, que es la norma de gestión de la inteligencia estratégica. Y ya vamos a ver un poquito qué es esto de la inteligencia estratégica. Fíjense que si se meten en IRAM, en Argentina pueden comprar estas normas, la 56.002 del 2020, la 56.003 del 2021, esta es nuevita, tiene un par de meses, la 56.001, esta es la central, la más importante, la que se puede auditar. Y nosotros esta 56.001 vino a reemplazar una vieja y la 56.006, tenemos una norma en Argentina desde el 17, que es una norma provisional, que es el sistema de gestión de la vigilancia e inteligencia estratégica. Esta va a ser reemplazada por la 56.006, yo calculo que el año que viene. Pero, sin embargo, si ustedes compran esta norma, está ahí muy bien detallado el corazón de lo que nosotros conocemos hoy como inteligencia estratégica. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿No? Indudablemente, uno si va a invertir en implementar el proceso de innovación y va a invertir en gestionar este proceso, es imprescindible que el gerente, que el director, que el rector de la universidad que lo va a hacer, tenga clarísimo para qué, ¿no? Y si ustedes leen estos para qué, o sea, cualquier gerente, si yo le digo que va a aumentar la capacidad para gestionar la incertidumbre, que va a incrementar los ingresos y la rentabilidad y la competitividad, que va a aumentar la productividad y la eficiencia, que va a mejorar la satisfacción de sus usuarios y la comunidad, que va a lograr que las personas que conforman la organización estén comprometidas y empoderadas, que va a atraer socios, inversores, que va a mejorar la reputación, compro. Compro, ¿quién no? ¿No? Pero bueno, ustedes van a decir que soy un mercachifle, un vendedor de espejitos de colores. No, realmente este es el objetivo. Lograr esto no es fácil, pero las normas vienen a darnos herramientas y a mostrar. Estas normas tienen mucha experiencia europea, por sobre todo, en la gestión de la innovación, americana también, japonesa también. Los japoneses han aportado mucho a esto, los alemanes, por sobre todo. Ellos tienen mucha experiencia en gestionar los procesos de innovación y está volcado en estas normas. Entonces, es una forma rápida de transferir conocimientos esenciales a los países en desarrollo como nosotros. Esta norma está tratando de transferir todo este conocimiento para lograr esto. Este es un cuadro que parece muy difícil, pero fíjense, no es tan complejo. Yo se los explico muy brevemente. Eh, eh, Aquí en el corazón está el proceso de innovación que charlamos recién, ¿sí? Que requiere de un liderazgo absolutamente comprometido y convencido de implementar este proceso de innovación en la compañía. Después acá abajo si alguien vio alguna vez una norma o implementó la 9001, es planificar, hacer, verificar, actuar, es un proceso que permite la mejora continua, ¿no? Esto es común a todas las normas de calidad. ¿Cómo empieza el proceso de innovación? Por lo general, con una idea, con una oportunidad, con una necesidad del mercado, con un concepto de la gerencia, con una advertencia de un consumidor. ¿Y cuál es el resultado de este proceso? Es aumentar la rentabilidad de la empresa, aumentar el valor, aumentar las ventas. Si no llegamos a esto, este proceso de innovación no generó innovaciones, ¿no? Y bueno, todo esto se audita, y el contexto de la organización tiene que estar, la organización tiene que estar atenta al contexto interno de la organización y obviamente del medio. Y ustedes me preguntarán, ¿qué diferencia hay entre inteligencia estratégica e inteligencia de negocios? Business Intelligence, que muchos de ustedes seguramente ya lo están aplicando en sus empresas. El Business Intelligence aborda la problemática interna y las variables internas. La inteligencia estratégica aborda las variables exteriores, el medio, los escenarios políticos, legales, normativos, regulatorios, de patentes tecnológicos.
Entonces, el proceso de innovación está íntimamente relacionado con lo que sucede alrededor nuestro. Y ustedes saben, es muy interesante esta norma, esta familia de normas, porque todas ellas se basan en estos principios. Y estos principios están desarrollados y hay sugerencias de las normas para que estos principios se implementen en las empresas. Y me voy a tener un instante acá porque esto fue lo primero que me sorprendió y me cautivó de estas normas. Los principios que aborda son la realización de valor, obviamente, y esta realización de valor en una empresa la entendemos como monetización. Si no monetizamos nuestros procesos, el proceso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, el primer principio es realizar valor. Si estamos en una ONG, la realización de valor está en el impacto social que generamos, ¿sí? Entonces, esta palabra de realización de valor es mucho más amplio que cualquiera de los ejemplos que yo les acabo de dar. Entonces, ya la norma viene con un abordaje holístico que es, yo le diría, sorprendente. Yo vengo trabajando con normas hace muchísimos años y la verdad que cuando empecé a leer estas normas me encantaron, me parecieron con un fundamento, yo le digo, casi espiritual, ¿no? Líderes enfocados en futuro. Ya vamos a ver, les voy a contar muy brevemente lo que es la inteligencia estratégica, pero una de las patas de la inteligencia estratégica es la prospectiva tecnológica. Y la prospectiva suena algo complejo, pero es muy sencillo. Es solamente generar escenarios futuros. Todos, absolutamente todos, para vivir, generamos escenarios futuros e imaginamos lo que vamos a vivir dentro de un rato, lo que va a pasar mañana o el año que viene, y en función de eso decidimos, ¿no? Entonces, la prospectiva nos brinda una cantidad de herramientas profesionales para disminuir la incertidumbre de esos escenarios futuros que nos permiten orientar un camino. Entonces, aquí necesitamos líderes enfocados en futuro. A ver, la cotidiana es estar enfocado, un gerente por lo general está enfocado en resolver los problemas del día a día y eso no es lo ideal, ¿no? Nosotros tenemos que generar un ambiente de trabajo y un ambiente en nuestras empresas para que nuestra gerencia pueda estar enfocada en futuro, resolviendo los problemas cotidianos, pero enfocada en lo que vendrá. Y para concretar esto, la dirección estratégica es fundamental. Sin un líder enfocado en futuro es imposible generar una dirección estratégica. El corazón más interesante de esta norma y que es, y a algunos de ustedes quizás les cause gracia, pero es muy serio, les puedo asegurar, es la cultura. Colaboración, diversidad, resiliencia, creatividad, toma de riesgo, aprender del fracaso. Todo esto está contenido en la norma. Parece mentira, pero sí, está contenido en la norma. ¿Saben por qué? Porque el proceso de innovación no está ni en las computadoras, ni en los reactores, ni en la tecnología inteligente de nuestro edificio. La innovación está en las personas. Entonces, esta norma lo que dice, señores, tenemos que generar ambientes donde las personas se sientan cómodas, sientan que pueden equivocarse, sientan que pueden desarrollar su capacidad creativa, que les permitamos aprender del fracaso, que se animen a tomar riesgos. Parece que les estoy hablando de otra dimensión, de otro planeta, pero los europeos nos llevan muchos años en esto y hay realmente una cantidad, bueno, los grandes unicornios del software trabajan así casi desde su origen, ¿no? Quizás la civilización haya aprendido mucho de ellos. Pero bueno, en algunas de nuestras empresas se puede ir implementando esto, no de manera radical, pero sí uno puede ir tomando algunas decisiones para introducir lentamente todos estos principios a la realidad y seguramente muchos de ustedes ya están en ese camino porque es un cambio de paradigma en el cual estamos todos inmersos, ¿no? Bueno, gestionar la incertidumbre. Hay métodos profesionales para gestionar la incertidumbre.
tener las personas o contratar el asesoramiento para gestionar la incertidumbre profesionalmente, tenemos que elegir muy bien los temas en el que vamos a calcular la incertidumbre de nuestros proyectos, ¿no? Pero indudablemente el cálculo de la incertidumbre nos permite ahorrar muchísimo dinero en el proceso de innovación porque nos permite elegir los proyectos con mayores chances de éxito, que justamente tengan éxito y lleguen a concretarse en innovaciones tecnológicas. Bueno, la adaptabilidad tanto de las personas como del equipo es esencial en esta hora de cambio permanente. Y el enfoque sistémico, ¿qué quiere decir esto? Que toda la organización, ya sea una universidad, un departamento, una empresa, toda la organización esté enfocada y tenga un sistema de trabajo que permita no solamente propiciar los procesos de innovación, sino controlarlos y mejorarlos. Y aquí las normas en general tienen una cuestión muy interesante, que es la de no buscar culpables, sino analizar los errores y los fracasos para perfeccionar el trabajo y las acciones de las personas y del equipo para disminuir la incidencia de esos fracasos en el proceso, ¿no? Bueno, muy brevemente les voy a contar muy poquito sobre la inteligencia estratégica. Y ustedes saben que los dos pilares fundamentales de estas normas son la gestión de la inteligencia estratégica, que es la 56006, y la gestión de la propiedad intelectual, que es la ISO 56005. Estas dos normas, la 5 sí ya salió a nivel internacional, la 6 la estamos trabajando y ya tenemos un borrador final. Yo calculo que fin de año, el año que viene, esta norma ya sale internacionalmente. Les decía que desde el 2006 que ya tenemos normas que han ido evolucionando, ¿no? La inteligencia estratégica básicamente es la transformación de datos en información, el análisis de esa información y la transformación en conocimiento para la toma de decisiones. Entonces, el proceso de inteligencia estratégica, que está perfectamente definido en esta norma, implica, ya vamos a ver, les voy a mostrar un capítulo de esta norma, implica una serie de pasos para llegar a una recomendación para la toma de decisiones de la gerencia o de la alta gerencia o de los mandos, los altos mandos de una organización sin fines de lucro puede ser, una decisión informada con una evaluación de riesgos en base a información primaria y secundaria. La información primaria es la que obtenemos de actores clave, la información secundaria es la que obtenemos de bases de datos. Entonces, aquí tenemos dos pilares que nos permiten sistematizar la toma de decisiones fundamentada y la propiedad intelectual, que para los procesos de innovación siempre es muy importante. Pero fíjense, la propiedad intelectual, esta norma, no solamente la analiza desde la perspectiva de la protección de las creaciones de los seres humanos y de las personas que están en nuestras organizaciones, sino que analiza la propiedad intelectual desde todas las oportunidades que nos da para encontrar información tecnológica disponible y liberada en nuestros países. Ustedes saben que hay alrededor de 130 millones de documentos de patentes en las bases de datos públicas. No sé cuántas hay en Paraguay, no deben ser muchas, pero en Argentina hay alrededor de 40.000 patentes concedidas. Y ustedes saben que los derechos de propiedad intelectual, especialmente los de industrial y especialmente los de patentes, son territoriales y duran 20 años, ¿no? Entonces, si ustedes restan los 130 millones menos, en el caso de la Argentina 40.000, en el caso de Paraguay deben ser unos pocos miles, ustedes hacen la resta
y lo que les da, que son casi 130 millones de documentos, es toda la tecnología que ustedes tienen disponible y que son de uso libre en nuestros países. Entonces, conclusión, ustedes pueden sacar de la información de patentes toda la tecnología que quieran, y si no está concedida la patente en sus países, el mismo sistema propicia de que esté liberada para el uso libre, valga la redundancia, y es profeso, el uso libre de esa tecnología sin tener que pagar regalías a nadie. Entonces, la gestión de la propiedad intelectual no es menor, porque esto lo dice la norma, y propone estar vigilando a ver cuál de todas esas tecnologías de los 130 millones de patentes podemos usar para resolver problemas, para implementarla en nuestros procesos, para hacer productos que están patentados en Estados Unidos, pero que en Paraguay no, y que por ahí están patentados en China y no están patentados en ningún otro lado del mundo, así que tengo el mercado internacional para poder comercializarlos. No sé si me puedo expresar el potencial de valor enorme que tiene gestionar tanto la inteligencia estratégica de la toma de decisiones como la propiedad intelectual, y no necesariamente con la idea de proteger nuestras innovaciones, sino de usar esa información que existe y que está, y que solamente tenemos que desarrollar capacidades para encontrarla y aplicarla, ¿no? Esto, así cortito, fue un poco la presentación de las normas de gestión de la innovación. La verdad que me costó mucho sintetizarlo así, espero que les sirva, y yo les pido por favor que cuando termine de presentarles estos casos abramos el debate, porque me encanta poder aprender de sus visiones, y poder entender el contexto en el que ustedes se encuentran. Esta síntesis trató de ser lo más disparadora posible para que ustedes nos cuenten en qué situación están, porque estas normas se pueden aplicar en una organización de 3 personas que están viendo cómo hacer para resolver un problema, o se puede aplicar en una gran compañía con 1.500 empleados. No tiene importancia el tamaño, porque los desarrollos tecnológicos están en las personas, sean 3 o sean 1.500. Entonces, estas propuestas que traen las normas de gestión de la innovación son aplicables a cualquier estado del proceso, a un departamento de física, a un laboratorio de fisicoquímica. Espero haber podido transmitir esa potencia. Ahora les voy a contar algunos casos, muy poquitos, y a mí me costó mucho, les contaba, sintetizar esto, porque hace 20 años que trabajo en esto, asesorando a empresas y asesorando a organismos públicos en la implementación de buenas prácticas de gestión de la propiedad intelectual y gestión de la inteligencia estratégica. Antes, cuando yo empecé en los 80, en los 90, esto se llamaba vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Seguramente han escuchado hablar de esto. En los 90 se crearon las organizaciones profesionales en estos temas, pero era vigilancia tecnológica porque lo único que podíamos hacer en la época cuando no existía Internet era buscar en los Chemical Abstract, en la biblioteca, las publicaciones científicas y las patentes. Entonces lo único que se podía vigilar era la tecnología. Hoy estamos hablando de vigilancia estratégica, porque vigilamos las normativas, las leyes, los juicios, las patentes, los papers obviamente, pero vigilamos lo que dice la gente en las redes, vigilamos la economía, la finanza. O sea, hoy la vigilancia es estratégica, es global, y depende mucho de la empresa y del campo tecnológico. Inteligencia competitiva, venimos de un siglo pasado muy, muy duro, con 2 guerras mundiales, con la Guerra Fría. Entonces la competitividad y la competencia entre las compañías era el núcleo de valor de los expertos en información y en inteligencia. Gracias a Dios, el paradigma mundial, aunque por ahí en nuestros países nos cuesta verlo, pero el paradigma mundial cambió, y hoy las empresas se han dado cuenta que colaborar es mucho más rentable que competir. No digo que no exista la competencia, y es saludable y es importante, ¿no?
pero este cambio de mentalidad que está reflejado en estas normas, hace que las empresas estén muy interesadas en colaborar con las universidades, en aprovechar las capacidades creativas de los estudiantes, de sus empleados, de los inventores que andan sueltos por ahí. Hoy realmente hemos pasado de la vigilancia tecnológica, a la inteligencia competitiva, a la inteligencia estratégica que involucra todos estos nuevos conceptos que están plasmados en esta norma, ¿no? Y ahora les voy a contar muy poquitas sugerencias que tiene la norma, y con cada sugerencia les cuento una anécdota de nuestro trabajo, como para bajar a tierra un poco todo esto que está en un nivel alto de abstracción y de cultura y de espiritualidad. Trato de bajarlo a la tierra, ¿no? Bueno, ¿qué dice la norma? Antes de empezar cualquier actividad de desarrollo, de innovación, cuando le surge una idea, che, ¿y por qué no cambiamos este producto y lo hacemos mejor para que se pueda agarrar mejor o para que no se rompa cuando el operador del dispositivo hace tal maniobra? Antes de gastar un peso y un minuto de neuronas de los equipos de desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es un estudio del estado de la técnica. ¿Qué es un estudio del estado de la técnica? Por ejemplo, acá tienen, es una imagen de uno que hicimos para, bueno, ustedes saben que los creativos en época de pandemia generaron infinidad de desarrollos y de dispositivos y de curas para para el COVID. Este es uno de los tantos trabajos que hicimos. Bueno, una cabina de desinfección, ¿no? El estudio del estado de la técnica involucró el rescate de un montón de patentes de cabina de desinfección. Aquí hubo un tema muy interesante, que el problema no es tecnológico, sino que el problema de una cabina de desinfección para personas es normativo. Y depende del país donde se desarrolla la tecnología. Por ejemplo, en la Argentina, ARADMAT, le advertimos que iba a ser difícil aprobar una cabina de desinfección por una cuestión regulatoria, no tecnológica, ¿no? Entonces, la tecnología, ustedes saben que la tecnología no existe sola, siempre está vinculada a la economía, al mercado, a la política, al avance mental, al desarrollo cultural de la población. Entonces, los estudios del estado de la técnica, que antes eran solo tecnológicos, hoy tienen que contemplar otras dimensiones que son tan o más importantes que la tecnología en sí. Bueno, un estudio del estado de la técnica sirve, por ejemplo, la palabra está acuñada por los examinadores de patentes. Entonces, a partir de este estudio, los examinadores de patentes rescatan los documentos más parecidos y evalúan los requisitos de patentabilidad, la novedad, la altura inventiva, la aplicación industrial, en función de las patentes más parecidas que encontraron o de los papers más parecidos que encontraron. En nuestro caso, desde ITERA, lo que nosotros proponemos es hacer estudios del estado de la técnica o estudios de contexto tecnológico, no solamente para evaluar patentabilidad, para buscar desarrollos tecnológicos que resuelvan el problema que se plantea en la empresa. Y de esto tenemos infinidad de casos o sea, uno se plantea un problema y antes de invertir en resolverlo, que uno no se da cuenta, pero si mete a dos ingenieros a resolver un problema y están 20 días para hacerlo, si ustedes contabilizan los sueldos, la energía, todo el gasto que tiene la empresa en sostener y darle la infraestructura, las amortizaciones de los equipos que usan, esa inversión es enorme. Uno, como el contador no la tiene contabilizada, uno no se da cuenta. Pero ante esa alternativa, lo primero que tenemos que hacer, y lo aconsejan las normas, es un estudio del estado de la técnica, porque en una patente de esos 130 millones, encontramos la solución que nos calza y la podemos usar tranquilamente. La verdad que es una herramienta
enorme para las empresas que tienen que resolver el problema. ¿Y qué empresa no tiene que resolver el problema? Ustedes me dicen. Para hacer estos estudios del estado de la técnica, hemos evolucionado muchísimo desde aquel Chemical Abstract que les conté de las tardes enteras en biblioteca. Hoy nos sobra la información, entonces aquí lo complejo es filtrar la información y quedarnos con la información que nos sirve. Entonces hoy tenemos una cantidad de herramientas. Nosotros hemos trabajado con muchas bases de datos de patentes. Esta, por ejemplo, este es de PatBase. Tenemos herramientas de data mining. Tenemos herramientas de data mining en los mismos software de análisis de patente. Y tenemos herramientas de data mining como el Vantage Point que nos permiten hacer gráficas muy, muy detalladas como esta. Por ejemplo, esta es un análisis de un corpus de patentes, de 15.000 patentes, en el cual analizamos aquí las frecuencias de aparición de palabras claves. ¿eh? Y esto nos permite leer 30.000 patentes sin leerlas, ¿no? Es una metadata y la minería de datos lo que nos permite es analizar corpus de información, mucha información, y sintetizar conceptos y ver tendencias. Esta, por ejemplo, es una curva de número de patentes en función del tiempo en cada uno de los países. Entonces, a partir del análisis de toda esta información, uno puede no solamente ver lo que sucedió en la inversión en tecnología, sino que analizar tendencias. Y, por ejemplo, acá tenemos cada una de las columnas son tecnologías distintas en las pilas de litio y cómo fueron invirtiendo cada una de las empresas en las distintas tecnologías. Esto es a lo largo de 10 años. Y esta es la curva, esta misma, pero cómo evolucionaron las distintas tecnologías a lo largo del tiempo. ¿Mm? Y uno ve que las tecnologías que más patentes tienen, o sea, que tienen más desarrollo, no son justamente las que están desarrolladas en los últimos tiempos, sino que son las más viejas. Por ahí encontramos que hay muchísimas patentes en una tecnología que ya no se usa más. Entonces, la minería de datos nos permite hacer un análisis muy profundo de lo que está sucediendo en la ciencia y la tecnología, ¿no? Hoy estamos trabajando con Orbit Questel para el análisis de patentes los buscadores vienen cada vez con más capacidad analítica que muchas veces son suficientes para lo que uno quiere saber. Y nosotros podemos, el manejo gráfico de la información también es muy útil. Por ejemplo, este mapa nos permite ver los desarrollos tecnológicos más prolíficos, que son los picos nevados, ¿no? Y aquí podemos ver cómo se relacionan las universidades con las empresas en la producción de ciencia y tecnología. Entonces, un estudio del estado de la técnica, un estudio de contexto tecnológico, ¿qué nos da como resultado? La identificación de empresas y tecnologías que están en el ámbito del foco tecnológico de nuestra compañía, de nuestra organización o de nuestro grupo de investigación. Lo más interesante que con este análisis de minería de datos, lo que podemos identificar son nichos de vacancias de patentes. Entonces, para un grupo de investigación que quiere desarrollar una nueva tecnología, esto no es menor, porque uno con este estudio puede identificar las áreas en que hay muchas patentes y puede identificar los océanos azules donde no hay competencia de patentes y hay una potencialidad de desarrollar tecnologías en esos espacios y proteger la tecnología para luego poder pensar en negocios internacionales, ¿no? Nos permite el diseño de la investigación y desarrollo. Nosotros estamos trabajando con muchos grupos de investigación y desarrollo, académicos y de compañía, para ajustar la inversión en investigación y desarrollo a tecnologías posibles, con riesgos no tan altos y patentables para luego poder comercializarlas, ¿no? Y nos permite solucionar problemas, como les decía. Les cuento un caso. Lo hicimos hace muchísimos años, 2004, 2005. Trabajamos en una empresa farmacéutica de la provincia de Entre Ríos. Yo soy de Entre Ríos. No hay niños sino gurises. En Argentina no hay mucha herencia del guaraní, pero en Entre Ríos le decimos gurises a los niños.
todavía quedan algunos valores culturales ancestrales, ¿no? Bueno, esta compañía muy chiquita en su momento, en este momento eran unas 10 personas cuando hicimos este estudio, y bueno, había algunas patentes que bloqueaban la tecnología de los taxanos en esa época. Entonces la consigna de la gerencia era, bueno, lograr una formulación que no infrinja las patentes que estaban bloqueando los mercados de taxanos. Era en ese entonces un mercado de unos 2.500 millones de dólares, porque son anticancerígenos, ¿no? Los taxanos vienen del tejo, que es un árbol que tiene, bueno, justamente el taxus, el taxol, el bacatín 3, es un producto que tiene el árbol y que es un árbol que no se apesta. Se han encontrado arcos en naufragios, que han estado siglos bajo el agua y no se han podrido, siguen exactamente igual porque tienen ese compuesto que no permite el desarrollo microbiano en la madera, es una madera extraordinaria. Pero bueno, al laboratorio no le interesaba todo esto, quería desarrollar una tecnología para meter en el mercado un producto que se puede usar igual para el cáncer, pero que no infrinja las patentes de formulación que estaban vigentes en esa época. Ustedes saben que fue un trabajo que yo hoy, las herramientas que teníamos en esa época eran muy primitivas en el data mining y lo hicimos a mano. Fue un trabajo de analizar unas 2.000 patentes de formulaciones de 12-taxel, de paclitaxel, todos estos productos derivados de los taxoles, y buscar un solvente que no haya sido usado ni mencionado en una patente. Bueno, encontramos un solvente muy farmacéutico, pero muy exótico, porque destruía los liofilizadores, pero la empresa se jugó, desarrolló una tecnología, la probó, y a partir de este estudio del estado de la técnica y de este solvente encontrado, desarrolló una tecnología que resultó ser mucho mejor que la tecnología que estaba patentada. Entonces se generó un súper genérico que se patentó en todo el mundo. La campaña de patentes fue tremenda, y se vendió en varios millones de euros a una gran multinacional farmacéutica, la tecnología con la licencia de las patentes, ¿no? Este fue uno de los éxitos que uno puede contar, y fue un trabajo de 1 año y medio, más o menos 2 años, 3 años entre que hicimos el estudio del estado de la técnica conjuntamente. Esa empresa fue un ejemplo, porque teníamos todos los lunes a la tarde una reunión de entre 2 y 5 horas donde se hablaba de lo que iba a ser la empresa a 10 años vista, a 5 años vista, ¿no? Con todo el equipo de la gerencia de desarrollo, de marketing y la gerencia general. Era realmente un ejemplo de buena práctica en la gestión de la innovación, ¿no? Y ustedes saben que estas normas propician y es mandatario que en el proceso de innovación tienen que estar todas las áreas. Básicamente, investigación y desarrollo, marketing, esencial que esté marketing, y la gente de gestión de la innovación. Y todo esto liderado sin duda por la máxima autoridad de la empresa, que tiene que estar ahí. Y cuando no se hace esto, pasa esto. Esta es una leche que patentamos hace muchos años. El ingeniero Cravero, Ricardo Cravero, era el director de investigación y desarrollo de Sancor en ese momento. Desarrolló unas tecnologías increíbles. Esta yo diría que fue la más destacada porque creó casi un alimento perfecto en el que logró microemulsionar aceite vegetal y reemplazar parte de la grasa láctea por un aceite vegetal microencapsulado en productos lácteos que no generaban un gusto a aceite. Ustedes saben que toda la leche descremada en su momento se reemplazó por esta leche en Sancor. Fue un éxito, no sé cuántos millones de litros de leche diaria hacían con esta fórmula, pero marketing
lo patentamos en un montón de países, ¿no? Marketing nunca se animó a decir que era un alimento perfecto. Entonces lo único que se le ocurrió poner es un sellito de Colmillot, que acá es un médico muy conocido que trabaja en temas de nutrición. Y marketing nunca comunicó que este era un alimento ideal para la alimentación completa del ser humano, con un perfil de ácidos grasos ideal para el consumo humano. Y finalmente terminó cayendo el producto, ¿no? Hoy no se fabrica, ¿no? Pero el gran aprendizaje de esto es que si marketing no está involucrado en el proceso de innovación, uno puede ser un genio y puede tener creativos extraordinarios en la compañía, pero todo lo que va a invertir en patentes no va a servir de nada si la gente de marketing no aprovecha los desarrollos tecnológicos para aumentar las ventas, para aumentar la rentabilidad y para hacer negocios con la tecnología. Otra cosa, otro de los bocadillos que les dejo acá, y hay muchísimos, que propone la norma, es gestionar el manejo seguro de la información confidencial, logrando reserva, o sea, tenemos que protegerla, pero también integridad, o sea, que no se tiene que destruir y tenemos que tener backups afuera y adentro, y la disponibilidad. La disponibilidad, perdón, marca la diferencia entre la paranoia porque no nos saquen información de la profesionalidad. Me ha pasado de ir a empresas y decir, bueno, dame el documento de patente que tenés concedido tal. Y están una semana buscándolo y lo escondieron tanto que no lo tienen. Entonces, esto es muy común en las empresas, por eso hay una norma ISO, la 27001, que nos permite gestionar el manejo seguro de información de una manera racional, ¿no? Este, y ya para ir terminando, y les pido disculpas porque yo empiezo a hablar de esto y me apasiona y los avasallo con información. Por ejemplo, el capítulo 5 de una de estas normas de gestión de la inteligencia estratégica describe, y cada uno de estos puntos está descrito y tiene un desarrollo, describe todos los pasos del proceso de inteligencia. La planificación y control, el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Es la pregunta. Y esto quizás sea lo más difícil. Es decir, bueno, ¿cómo soluciono este problema? ¿Me puedo meter en este mercado? ¿Será conveniente que me asocie con una empresa europea para distribuir tal producto? Eh, ¿Cómo puedo mejorar este mercado? ¿Cómo puedo mejorar mi participación en el mercado con tal producto? Todas esas preguntas son las que orientan un proceso de estudio de inteligencia y de estudio de contexto tecnológico. Luego viene la cuestión más profesional, que es la selección de bases de datos, la planificación del trabajo de búsqueda, la validación de la información que tenemos, la recolección de datos. Y aquí hay algo en lo que nosotros somos expertos hace muchos años, que es el manejo de información secundaria. O sea, toda la información que uno puede encontrar en internet, de libros, de cuestiones catalogadas, digamos. Pero sin información primaria, sin esa información de la consulta al experto, de la feria, de estar en contacto con los científicos que están desarrollando cosas en este sentido, la información secundaria puede ser peligrosa, ¿no? Entonces aquí todos esos procesos están metidos en este paso. Luego que uno terminó de filtrar y seleccionar y validar la información que va a usar, la interpretación, donde está el núcleo del proceso de inteligencia para contestar esta pregunta. Esto tiene muchas iteraciones, va y viene. Por lo general nos equivocamos cuando hacemos la primera pregunta y cuando nos empezamos a enterar del tema nos damos cuenta y volvemos a hacerlo. Y aquí está el punto más importante, que es la recomendación a la gerencia para tomar la decisión. Y bueno, la norma propone una validación de todo este proceso permanente, porque las chances de equivocarse son muchas. Entonces, tener un control, una auditoría interna de este proceso es muy bueno. Esto suena muy complicado, pero lo que nuestra experiencia es que en empresas muy chiquitas y en empresas grandes uno puede ir incorporando algunos
de estos pasos y algunos de estos conceptos de a poco. No necesitamos acreditar la norma. Esto se va metiendo en la cultura de la compañía. Y para terminar, tres ideas. Tres ideas. Tengo muchos más ejemplos, pero no los quiero aburrir. Y preferiría escucharlos a ustedes a ver qué cuestiones tienen para poder ajustar nuestra experiencia a las necesidades de ustedes. Pero tres ideas. Estas normas lo que proponen es profesionalizar los procesos que dan valor a nuestras inquietudes, a nuestra creatividad y a nuestras necesidades que se transforman en procesos de cambio. Esto es lo que les decía antes, que aunque no se apliquen en su totalidad, siempre tienen algún elemento que puede ser útil a nuestra organización. Y proponen una iteración de la acción inteligente sobre los procesos internos que nos permiten ir aprendiendo de nuestros fracasos y nos permiten ir aprendiendo de los fracasos de los demás. Porque cuando uno se mete en este tema, se vincula y empieza a colaborar con una cantidad de organizaciones. Les agradezco mucho bueno, aquí les dejo mis datos. Y si les parece, Sergio y Patricia, podemos abrir un poco el debate y después les mostramos esas oportunidades extraordinarias que está dando el gobierno de Paraguay para aquellas empresas que quieran iniciar sus procesos de innovación y quieran empezar a valorizar todos los cambios y las creaciones que tienen en su entorno empresarial. ¿Nos escuchás, No Marcelo? se te escucha, Sergio. Muchas gracias, Marcelo. Tenés un problema con el audio, pará. Marcelo, ¿nos escuchas, verdad? Te estoy llamando, ¿Me escuchan, no? Sí, nosotros te escuchamos. Sí, te escuchamos. ¿Hola? Hola, me parece que no nos escuchás, pero nosotros te escuchamos bien. ¿Puede ser tu volumen de reproducción? Sí, lo tenía muy bajito. Ya está. Ahí está, ahí va. Lo tenía muy bajito porque tenía un eco que me estaba molestando. Ahora nos escuchás, ¿verdad? Sí, ahora nos Ahora escuchás. sí. Perfecto. Perfecto. Buenísimo, a ver si hay preguntas. Vamos a dar unos minutitos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo les diría que se pongan la cámara y pongan el micrófono y pregunten tranquilos. Somos pocos igual, ¿no? Sí, buenos días, soy Soledad y quisiera preguntarles cuánta injerencia tiene una intervención estatal en cuanto a ciencia, tecnología e innovación, ¿verdad? En el sentido de que si bien se debería de gestar más en los campos universitarios, una vez que salen al mercado, ¿verdad? ¿Cuánto de porcentaje tiene para crear un ambiente propicio en la intervención estatal? Qué buena pregunta, Soledad. ¿Vos trabajás en una universidad? No, no trabajo. Estoy en CONACYT. Ah, bien, bien. Es muy buena tu pregunta. Yo te diría que es lo que charlábamos con Sergio antes de empezar la charla. Es fundamental. China, nosotros nos queda por ahí un prejuicio de China de los productos berretas o productos de mala calidad, pero China se metió con una política agresiva, tremenda, de apoyo a la propiedad intelectual y apoyo a las empresas. Hoy patentar en China, a los chinos no les sale, no solamente que no les cuesta, sino que le paga el gobierno para que presenten patentes. O sea, tiene una política muy activa en el estímulo de la propiedad intelectual y en el estímulo de la gestión de la innovación, de tal manera que China en 20 años pasó a ser la primer potencia mundial en desarrollo tecnológico. Sin duda, Soledad, que la política de Estado es esencial. Lo que le comentaba a Sergio, a mí me lleva por lo menos 5 años formar un analista senior de información tecnológica
que pueda ver los riesgos, que pueda redactar una patente, que pueda hacer un análisis para un juicio de patente, que pueda asesorar a una empresa en los pasos y las decisiones a tomar para que el proceso de innovación dé mayor rentabilidad. Es toda una cultura que se genera y es una gran inversión. Y si no hay un apoyo estatal, como ustedes tienen hoy en Paraguay con el ProInnova, es muy difícil. Cuando Sergio me cuenta esta política instrumentada por ProInnova, me parece extraordinaria. Yo te diría, Soledad, que es el único camino para aumentar el valor y aumentar la competitividad de la economía de un territorio, de un país. Correcto, gracias. Marcelo, hay una consulta en el chat. Dice Guillermo, ¿cómo se hace para implementar la norma a nivel estructural organizacional, tanto en la empresa privada como en la universidad? Al menos pensar un paso a paso. Dice. Claro, mira, es una pregunta fácil de hacer y muy compleja de responder porque depende del ámbito y de cada organización en particular. Te doy algunos extremos para que, tratando de responder la pregunta y no evadirla, ¿no? Si la empresa tiene ISO 9001 acreditada, montar sobre 9001 la norma de gestión de la innovación no es tan difícil, porque ya hay mucho trecho hecho, hay mucho de normalización, de manuales de procedimiento, de definición de ¿cómo se llama? De las partes interesadas, la definición de los puestos de trabajo, definición de funciones, y la gestión de la innovación se puede montar sobre esta estructura de una manera relativamente sencilla, entre comillas, ¿no? Eso sí, la empresa tiene un camino hecho en la normativa. Si no tiene ese camino hecho, yo les diría, nuestra experiencia en Argentina es ir implementando mejores prácticas en los procesos internos en relación a inversión en cambio. Inversión en cambio es cuando uno cambia el sistema operativo o cambia la herramienta de gestión o cambia el software de contabilidad. Desde esas cuestiones muy menores hasta cuando uno dice, bueno, este producto llegó a su fin o este producto necesita renovarse o en Inglaterra salió un producto parecido que es mucho mejor que el que nosotros estamos vendiendo y si no nos ayornamos a la nueva tendencia nos quedamos sin mercado. O quiero, mi producción que es fantástica, quiero entrar en Europa. Todas esas son decisiones que si uno aplica buenas prácticas en gestión del cambio, o sea, en gestión de la innovación, este, eh, disminuye los riesgos ¿eh? Y aumenta las posibilidades de éxito en esas decisiones empresariales. Entonces, yo les diría que estas metodologías se pueden ir aplicando de a poco o se pueden aplicar estructuralmente montados en una gerencia de calidad, de gestión de la calidad. ¿No? Lo interesante que tienen estas normas y las buenas prácticas en este campo es que le cabe toda la fortaleza de la estructuración sistemática en una organización formal y bien estructurada y también se pueden aplicar de manera entre casa o de manera incremental en organizaciones que todavía no están estructuradas en un sistema de calidad como el de las grandes compañías que tienen ISO 9001 acreditada. ¿No? No sé si contesté, por favor, repreguntame o planteame alguna duda. Quizás vos tengas una duda muy puntual en este sentido. Si me haces una pregunta más específica, quizás podamos seguir conversando y profundizando el tema. Hola Marcelo, hola a todos. Bueno, realmente muy interesante. Y en la universidad, ¿cómo sería la estrategia? Es la siguiente pregunta, ¿verdad?
Porque una cosa en Bueno, una empresa privada y otra cosa es a nivel de universidad. A lo mejor puede que sea la misma respuesta, ¿verdad? Pero igual quiero hacer la pregunta. Guillermo, ¿vos trabajás en una universidad? Sí, trabajo en una universidad en el área de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, que es un proyecto cofinanciado también por CONACYT que estamos llevando adelante desde principios de año. Fantástico, fantástico. Yo tengo mi empresa desde el 98, pero desde el 2005 me incorporé en el CETRI, que es la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad Litoral, que, a ver, se me cae la baba porque estoy muy orgulloso de esa oficina que ha sido referente internacional. Y bueno, yo coordiné varios de los proyectos, entre ellos el de propiedad intelectual, el de gestión. Yo formé toda la gente que hoy está trabajando en la redacción de patentes, en los estudios del estado de la técnica. Es una oficina que vienen los españoles y nos dicen el CETRI es la OTRI más exitosa de España, que factura entre 5 y 10 millones de dólares por año. Es realmente extraordinario lo que se ha podido hacer en esa oficina. Hay más de 30 años de una gestión continua de las autoridades de la universidad para que esto sea posible. Eso es lo primero, ¿no? Porque si el próximo gobierno de Paraguay viene y dice, no, la innovación no sirve para nada, esto se cae y se vuelve a empezar. Eso es lo que sucede en las universidades, por lo general. Cada 4 años cambiás al rector y llega un rector que esto no le importa o que le importa, pero que dice los gestores de transferencia de tecnología que están son funcionales al rector anterior y los cambia y bueno, ahí se destruye todo. O sea, lo más importante en una universidad es tener una continuidad política, con una idea clara de que la transferencia de tecnología y la vinculación tecnológica no solamente sirven para que la tecnología desarrollada en la universidad se pueda transferir, sino, y lo más valioso de la vinculación tecnológica, es el foco que generan las universidades a través de conocer las necesidades del medio productivo. Y eso para mí es lo más sagrado, lo más esencial, lo más importante para una unidad de vinculación tecnológica es nutrirse de las necesidades de su entorno para orientar o para darle elementos a los investigadores que puedan abordar problemáticas que resuelvan los problemas de la comunidad. Entonces, la gestión de la vinculación tecnológica en este sentido tiene un ida y vuelta, pero la vuelta es mucho más valiosa que la ida. O sea, es mucho más valioso para la universidad conocer el entorno empresarial, el entorno económico de su país, que la transferencia de tecnología que puede hacer. Por lo general en nuestras universidades esa transferencia está dada mucho más por servicio de análisis, por colaboración en la resolución de algunos problemas técnicos que tienen las compañías y en algunos casos por alguna licencia de algún invento que se ha desarrollado, pero son los menos. Bueno, te decía que el CETRI ha sido un ejemplo desde el 2005 que venimos con una oficina de propiedad intelectual y hoy el CETRI tiene 30 profesionales trabajando en transferencia de tecnología. Y la Secretaría de Vinculación tiene 100 profesionales con un edificio propio de 4 pisos. La verdad que es extraordinario y discúlpenme, pero yo estoy muy orgulloso de haber sido parte de esa creación. Y hoy tenemos más de 200 patentes nacionales e internacionales, y más de 20, 30 licencias y una cantidad de spin-off con inventos disruptivos. Hoy tenemos dos inventos disruptivos en la Universidad Litoral. Uno es un gen que transforma al arroz en perenne, por ejemplo. O sea que en algunos años vamos a cultivar un arroz y lo vamos a cosechar 5 o 6 veces hasta tener que sembrar otra planta. Y hay una invención disruptiva que estamos patentando en todo el mundo, que es de un producto, de una eritropoyetina modificada genéticamente para el tratamiento de Alzheimer y todas las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, realmente esto es tremendo, pero fíjense, contestando a tu pregunta, Guillermo, si uno tiene el contexto político y tiene la disposición y tiene el conocimiento, uno tiene que ir avanzando y desde hace 4 o 5 años el CETRI tiene acreditada la norma ISO 9001. Y todos los años IRAM, que es una institución argentina,
va y nos fiscaliza de que estemos cumpliendo con todos los procedimientos que nosotros mismos hemos desarrollado. Yo ya no trabajo más en el CETRI desde este año, estoy dedicado íntegramente a la docencia de estos temas y a mi empresa Itera, asesorando a compañías y asesorando también a algunos spin-off de la universidad. Pero te digo, cuando uno tiene ISO 9001 acreditada en una oficina de transferencia, montar esto de la gestión de la innovación es mucho más sencillo. Pero sin embargo, aunque no tengas ISO 9000 acreditada, hay una serie de pasos que están sugeridos en la norma. En el CETI los hacemos ya hace muchos años, que por ejemplo, ante una declaración de invención o ante una inquietud de un investigador, lo que hacemos es un estudio del estado de la técnica, que nos dice si la idea o la invención tiene chances de ser patentada, y hacemos un estudio de mercado para ver si tiene factibilidad económica. Y este es un detalle de todos los pasos y procesos que se hacen en una universidad como buena práctica de gestión de la innovación. A ver, nosotros aprendimos mucho de Oxford, aprendimos mucho de México, aprendimos mucho de Corea del Sur. La verdad que les recomiendo, hay un libro que escribimos en el 2016 sobre marketing tecnológico en instituciones de investigación y desarrollo. Eso está en internet, lo buscan con este nombre y con mi nombre, y lo van a encontrar. Y ahí, a partir de ese estudio de marketing tecnológico que nos dio una visión muy interesante de lo que sucede y cómo aplicar estos conceptos a las organizaciones públicas, es que pudimos desarrollar toda una serie de buenas prácticas que están sugeridas en la norma. Uno puede, la idea que hoy en el CETRI está la idea de acreditar esta norma de gestión de la innovación que se aprobó hace pocos meses en la Argentina, ¿no? No sé si te contesté, Guillermo, pero yo empiezo a hablar de esto y te aturdo, perdón. No, fantástico, Marcelo, fantástico. No. Realmente yo sé que es un tema que entusiasma mucho, ¿verdad? Así que probablemente te voy a escribir un correo después. Gracias. Bueno, muy bien, a disposición Para para nada, los... Rubio, Marcelo. Es un gusto escucharte. Sí, si hay alguna otra pregunta, estoy mirando en el chat o alguien quiere prender el micrófono y preguntar. No es fácil hablar en estos eventos. Si no, mientras piensan, si tienen alguna otra pregunta, podemos contarle un poquito. No sé si tenías la filmina a mano, Marcelo, habíamos agregado, si no, buenísimo, que justamente en línea con todas estas capacidades que es tan importante incorporar en las empresas que le comentaba Marcelo, CONACYT, entre sus múltiples instrumentos y dentro del ProInnova, tiene un instrumento que es justamente incorporación de gestores de innovación en empresas, que permite justamente instalar en las empresas capacidades modernas de gestión de la innovación a través de la incorporación de profesionales que puedan transmitir ese conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Bueno, tiene ciertos requisitos mínimos para la empresa, muy, muy simples, y básicamente lo que permite es la contratación de un grupo de profesionales durante 12 meses para que ejecute un plan para comenzar a correr, digamos, un sistema de gestión de innovación o para perfeccionar lo que exista dentro de la empresa. Le da un aporte no reembolsable de hasta $30.000, con el 80% del costo reconocible, es decir, el 20% restante es un apalancamiento que hace la empresa para el proyecto como una medida de su compromiso, ¿no? Y en línea con esto, contando con este rol, quizás sea interesante una pregunta para hacerte, Marcelo, es que, primero que nada, ¿qué consejo le darías a una empresa que busca asesores para implementar un sistema de gestión de innovación, por ejemplo? Ah, qué difícil. Te la puse difícil, ¿no? Sí, se me ocurren muchas ideas para contestar, pero bueno, algo que realmente les sirva.
Eh, vos bien sabés, Sergio, que este es un campo multidimensional. Yo conozco psicólogos que están dedicados a esto y que son extraordinarios. ¿Eh? Javier Sí, Medina Vázquez, el colombiano, que hizo un posgrado en prospectiva, es psicólogo y tuve la fortuna de poder trabajar con él en varios proyectos. Incluso vino a dar clases al curso de posgrado que tenemos en la UNL. Y vos decís un psicólogo, sí, la verdad que sí, es multidimensional, no importa la formación de base que tengamos, yo lo que miraría es los antecedentes y la cantidad de empresas que lo han contratado antes, ¿no? Y bueno, y los fracasos también, ¿no? Eso es muy, muy difícil porque nadie dice, nadie cuenta los fracasos que tuvo. Pero no sé qué les pasa, cómo es la vida de ustedes, pero a mí me pasó que con los éxitos que he tenido, la verdad que el ego se infla, pero no aprendes no demasiado, aprendes ¿no? mucho, claro. Y yo aprendí Sí, con sí. las cosas que me salieron mal y fueron muchísimas. Y ahí aprendí. Con los éxitos uno, qué sé yo, los cuenta para el ego, pero eh, bueno, esto que te digo es imposible de evaluar para un empresario cuando va a contratar a alguien en este sentido. A ver, mi experiencia en esto es que eh, es muy importante la relación de amistad y de confianza que se genera, porque yo termino trabajando en el centro estratégico de la empresa, discutiendo, charlando igual igual con el gerente general de la compañía. Cuando no sucede esto, por lo general es una inversión que no tiene su rédito. O sea, aquí cuando un asesor en estos temas está implementando algo de todas estas buenas prácticas, el interlocutor más importante, que puede ser una vez por mes, pero con el que yo me tengo que compenetrar es con la máxima autoridad de la compañía. Si esto no sucede y hay una delegación y esa delegación es parcial, no funciona acá. Si la compañía no está totalmente enfocada en un crecimiento en este sentido, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, la generación de confianza es muy importante en esto, porque este asesoramiento está en el corazón estratégico y de este asesoramiento y de la implementación. No hay una implementación correcta, pero la implementación eficiente de estos principios es que cómo va a ser la situación de la empresa de acá a 5 o 10 años. No hay duda. O sea, si no está esta conciencia, yo diría, no inviertan en esto. Claro. No sé si Totalmente contesté tu pregunta, seguro que no, sí, Sergio, sí, sí. pero No, sí, sí, sí. Y de hecho, por lo menos creo que hemos resaltado algo que ya lo hemos conversado en múltiples ocasiones, la importancia de que sea top-down el proceso, es decir, que haya un involucramiento de la gerencia realmente Sí, para el éxito, ¿no? súper Ahí importante. en línea con eso, sí, algo que también quiero agregar como consulta, o sea, me gustaría escuchar tu opinión, es eh, referido a esto, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiera dedicar como facilitador justamente, como gestor de innovación, que se esté formando, que haya hecho un posgrado, que esté por hacer un posgrado? ¿Qué consejo le darías, digamos, sobre esto? Que es el otro aspecto, ¿no? El que ingresa a la empresa. claro, claro. A ver, gran parte de mi vida profesional yo la he dedicado justamente a este aspecto que vos planteás, Sergio. Porque estoy convencido que la capacitación en esta área es lo más difícil, lo que más tiempo lleva y lo más importante para sostener una cultura de la innovación en una determinada región. Eh, Esto en Europa, en Corea del Sur, en China, es una obviedad, ¿no? Y no es necesario decirlo, ¿no?
Pero bueno, yo les diría a estos jóvenes que están interesados en esto que se formen todo lo que puedan. En Europa, en Oxford, en MIT hay una cantidad de cursos y sistemas. Los viajes, las conexiones, las redes que uno construye son fundamentales. Yo lo que puedo ofrecer es el curso de posgrado que tenemos en la Universidad del Litoral, que lo empezamos la semana pasada y ya es la 7ª edición, que es un posgrado del OGTEC, o sea, un posgrado del posgrado de gestión tecnológica, de gestión de la tecnología. Eh, hay muchas fuentes de conocimiento y la verdad que para los jóvenes, si ellos pueden entablar una experiencia con un senior en sus primeros trabajos, se van a ahorrar un montón de disgustos y, a ver, este territorio profesional es un territorio de alto riesgo en el que uno tiene que jugarse la vida, y nuestra preocupación principal para nuestros clientes es su desarrollo, su supervivencia y su crecimiento empresarial, ¿no? Y cuando nosotros nos incorporamos con esta esencia, y vemos que la empresa año a año aumenta su facturación mucho más allá de la media, decimos, bueno, estamos trabajando bien, aunque por ahí nos equivocamos y por ahí no todos son éxitos, ¿no? Pero indudablemente un indicador que tiene que existir es que la empresa gane cada vez más, crezca más. Esta empresa que les contaba la anécdota de los de Taxel, cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos eran 5. Y hoy es una empresa con base en China, en Uruguay, que tiene más de 500 profesionales empleados, ¿no? Entonces, hay Cantoni, no sé si los conocés, a la gente de Cantoni que hace tanques ASTM. Hemos patentado sus tecnologías en todo el mundo y lo que ha crecido esa compañía es tremendo. Y cómo ha podido aprovechar la protección de propiedad intelectual en todo el mundo. Quiero ahí rescatar en lo que dijiste, ¿no? En la importancia de un senior que acompañe, si es muy junior, el gestor, que es algo que se contempló en las guías de Conací Sí. también. Por esto que también viene en línea con lo que decía, ¿no? Aprender de los errores. Uno siempre dice, es importante aprender de los errores, pero mejor si uno puede aprender de los errores de otro, digamos. Entonces, eso también es, porque se gana mucho camino, ¿no? Y en línea con lo que comentabas, bueno, que existe un posgrado también que se puede hacer y capacitaciones, también quería comentar la siguiente slide, que es la posibilidad de las emisiones tecnológicas, que esta se brinda a las empresas, que es, no sé si lo tenés ahí en la primera, ahí está, que es la posibilidad también que da ProInnova de adjudicar un monto máximo equivalente a $10.000 americanos, digamos, para invertir justamente en visitas tecnológicas, en foros especializados, en ferias, en asistencias técnicas, en capacitaciones, en toda aquella transferencia de conocimiento hacia la empresa que le pueda permitir justamente ser más competitiva, ¿no? Justamente, Es muy interesante. sí, Sí, a modo de complementar todo esto, la idea de estas herramientas es que las empresas puedan aprovechar, digamos, lo máximo de herramientas, o sea, aprovechar esto que tenemos a disposición, ¿verdad? Hoy están abiertas estas ventanillas, hay aportes no reembolsables, siempre recalco eso, ¿verdad? Que no es crédito, que no es un préstamo, que no, son aportes no reembolsables que las empresas pueden utilizar para mejorar su competitividad, innovar, aumentar su cupo en el mercado nacional o internacional si fuese, y bueno, y por eso también generar nuevos empleos, ¿verdad? Así que esto está a disposición de las empresas, pueden capacitarse con estas herramientas, pueden hacer visitas tecnológicas, pueden contratar recursos humanos especializados y estamos a las órdenes para poder ayudarles a que puedan. Guillermo tiene una pregunta. Sí, adelante, Guillermo. Una Veo la mano consulta, levantada, ¿verdad? sí, sobre este punto, ¿verdad? Sí. Por ejemplo,
Yo como parte de la oficina de transferencia, que estamos en formación, quiero hacer Perdón, una... perdón, Guillermo, perdón, Guillermo, te escuchamos Guillermo, muy bajo. Hola, que ¿me no te escuchan? estoy entendiendo. ¿Me escuchan? Ahora mejor, si te acercas al micrófono, mejor. Ay, quería preguntar si yo como miembro de una OTRI que estamos en formación, eventualmente podemos postular si queremos, por ejemplo, ir a la CETRI de la Universidad del Litoral a aprender más, si es viable o no ese tipo de pedidos para este instrumento. Eh, para Contesto. el Patricia. instrumento Sí, estaría bueno, sí, sí. sí. Te contesto, Guillermo. Sí, estas herramientas están a disposición de las empresas, ¿verdad? No obstante, lo que hacemos es, muchas veces hay empresas que tienen algún trabajo, algún convenio con las OTRI o las oficinas, como se dicen, o los centros de desarrollo tecnológico. Entonces, lo que hace es, la empresa propone para que puedan hacer este tipo de visitas en forma conjunta, ¿verdad? Toda vez que la empresa diga, sí, necesitamos que ellos vayan a esta visita técnica con nosotros, sin ningún problema se puede dar, ¿verdad? Siempre es la empresa la institución beneficiaria, pero se puede dar de una forma asociativa, pero de esa manera, Guillermo. Bueno, perfecto, te voy a llamar en todo caso para poder ver si podemos instrumentalizar. Gracias. Es buenísima la idea, Guillermo. Aparte, geográficamente está relativamente cerca. Santa Fe está posicionado bastante en la parte superior de Argentina, bastante cerca de Paraguay. No sé Sí, exactamente los además, kilómetros, pero es cerca, digamos, muy cerquita. además hay un ecosistema emprendedor que solo es comparable con el de Bariloche, ¿no? Entre Santa Fe, la Universidad del Litoral, el Parque Tecnológico y Sunchales, que también a través de CITES ha generado un polo de desarrollo importantísimo. Rafaela es una ciudad increíble que está pegadita a Sunchales. Yo te diría que es uno de los polos de desarrollo, de innovación más importantes del país. Así que aquí, si organizamos alguna avenida, tienen una cantidad de actividades y gente para conocer y experiencia. Realmente sería muy bueno. Buenísimo. No sé si queda alguna pregunta más. Edgar Sánchez tiene la mano levantada. Adelante, Edgar. Sí, gracias, Sergio, Marcelo. Yo estoy en la Universidad Nacional de Asunción, tengo una consulta a vos, la misma sintonía que está contestando Marcelo, el tema de los consejos. Aquí estamos en un proceso de oficina de transferencia tecnológica, con toda esta cuestión de que estaba mostrando el tema de trabajar y ver cuestiones de patente. Pero internamente y la experiencia, no sé si del litoral o de lo que pueda contar Marcelo, esa oficina debería de trabajar muy fuerte con la producción de conocimientos que salen de las maestrías, de los doctorados. ¿Cuál es, digamos, el consejo para algo así que se está formando y que quiere explotar lo que la universidad produce en un contexto muy particular, desde el punto de vista de la Universidad Nacional de Asunción que te estoy preguntando? O sea, ¿qué consejo, por dónde deben ir leerse? Yo he visto, te digo por qué, he visto algunas tesis muy interesantes, que parecido a la cuestión esta que había mostrado con tiempo, de cuestiones de productos naturales que parece que va a tener cierta relevancia, pero no lo veo como algo que se está captando a nivel interno de la universidad. Entonces, ¿qué recomendás para esta consulta que te hago, Marcelo? Bueno, qué interesante, Edgar, porque das en el corazón de la actividad. Yo soy vinculador tecnológico desde el 98. Y la imagen que tengo de mí mismo en todos estos años de trabajo es la de traductor. ¿Y qué pasa? Los científicos y los empresarios hablan el español, pero le dan un significado muy diferente a las palabras que usan y por eso no se pueden entender o les cuesta mucho entenderse. Uno de los principales objetos del curso de posgrado que estamos dando
es justamente generar un lenguaje común. Y tú sabes que venimos de este siglo, del siglo XX muy, muy frenético y muy agresivo, donde el marketing estaba relacionado con la verborragia y la imposición. Y hoy el marketing está relacionado básicamente con la escucha. Y la vinculación tecnológica y el traductor, ¿no? Rescata esto del traductor, que es mucho más importante para la vinculación tecnológica escuchar que imponer alguna idea, alguna norma, alguna buena práctica. Entonces, la función de esta oficina de vinculación, en tu universidad en particular, tiene que estar definida por las necesidades de los actores. Y los actores que tenés que escuchar son los investigadores, los docentes, las empresas que están alrededor, las ONG. Yo no conozco el ámbito, por eso no te podría contestar directamente tu pregunta, pero la mejor sugerencia que yo puedo hacer es que tienen que concentrarse en escuchar. Y todas estas normas y estas buenas prácticas sirven si, solo si, a partir de esa escucha, uno intenta ser útil y resolver los problemas de la comunidad y del entorno. Entonces, a partir de esa escucha, vos podés decir, bueno, esta herramienta de propiedad intelectual, si yo no tengo grupos qué sé yo, si en mi universidad no hay grupos de desarrollo tecnológico de punta, por ahí no, el objetivo de patentar pierde un poco de importancia. Pero bueno, voy a usar la propiedad intelectual para que estos grupos estén con la última información tecnológica y voy a usar la bibliometría para que estos grupos estén absolutamente actualizados y voy a usar la bibliometría para conectarlos internacionalmente con los grupos que hacen lo mismo en todo el mundo y los voy a hacer una internacionalización y uso estas herramientas según la etapa de desarrollo que tiene cada grupo de investigación, que tienen las empresas del entorno. Esto de copiar modelos tal cual es muy peligroso, incluso en las universidades. Por eso es que aquí hay una cantidad de herramientas. La bibliometría, la patentometría, las normas de gestión de la innovación, las normas de manejo seguro de la información, el marketing tecnológico, y cada una de ellas tiene herramientas en particulares y el design thinking, pero son todas herramientas disponibles. ¿Para qué las vas a usar? Depende de tu capacidad de escucha y de ver qué necesidades hay en la universidad y qué necesidades hay de la sociedad que está alrededor de la universidad de lo que puede ofrecer la universidad, ¿no? La verdad que yo te pido disculpas porque no conozco tu entorno y la respuesta, yo soy consciente que evadí la respuesta, pero no la tengo. Eso depende de la contextualización que vos hagas de tu situación. Tenés todas estas herramientas en las que te podemos ayudar a implementarla de acuerdo a las necesidades de tu lugar, ¿no? Perfecto, Marcelo. No, me sirve muchísimo. Muchísimo, gracias. Bueno, para no abusar más de tu tiempo, Marcelo, la verdad que te agradecemos muchísimo. Eh, viste, te dije que iba a haber muchas preguntas y que iba a ser extenso. ¿No me creías? No, muy bueno, muy bueno. No, muy feliz de poder compartir este momento, Sergio. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias, la verdad, a todos los que se sumaron hoy. Muchas gracias, Marcelo, y bueno, y a todo el equipo de Proinova por permitirnos este momento. Y bueno, quedamos todos en contacto, yo creo, para que siga también la interacción. Me parece que ahí también hay mucha relación constructiva con las oficinas de transferencia que se puede trabajar, Sí, ¿verdad? Claro así que es. sí, claro que sí. Muchísimas gracias de vuelta, Marcelo. Te agradezco este tiempo, realmente muy rica este espacio que nos has dado y bueno, un gusto escucharte. Gracias, Sergio, también por ayudarnos, por gestionar todo esto. Sin vos no hubiese sido posible. De vuelta, mi agradecimiento. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron hoy compartiendo este espacio con nosotros.
Bueno, hasta la próxima. Buenísimo. Un gusto. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Luego, gracias.